Básicamente el primer punto, y pensaría que el punto central, tiene que ver con la naturaleza de la acción que se ha incoado. En este punto quisiera hacer el énfasis en que la parte demandante accionó supuestamente bajo la figura del contrato de transporte marítimo, cuando la realidad es que está accionando bajo la figura de la avería gruesa, general o común, que es una figura particular regulada en nuestro Código de Comercio desde el artículo 1517 hasta el artículo 1528. Es una figura autónoma, particular del derecho marítimo. No es realmente una acción del contrato de transporte por una sencilla razón. Los convenios internacionales que regulan el contrato de transporte marítimo, me refiero al convenio de Bruselas de 1924, Hamburgo del 78 y Rotterdam del año 2008, son enfáticos en señalar que se acciona en cuanto a un contrato de transporte por tres presupuestos básicos: cuando hay pérdida de la mercancía, cuando hay daños de la mercancía y cuando hay retraso en la entrega. De hecho, uno de estos convenios, el de Bruselas 24, solo prevé dos de estos tres supuestos: el daño y la avería, más no el retraso. Colombia, en su normativa, en el Código de Comercio, si bien no suscribe, adherido o ha ratificado, sí toma las normas del convenio de 1924, y también acá en Colombia, en nuestro país, las acciones derivadas del contrato de transporte se presentan para reclamar por daños, pérdidas o retraso en la entrega. Incluso hay autores como el doctor José Vicente Guzmán Escobar, en su libro El contrato de transporte marítimo de mercancía, que tiene el criterio de que en Colombia solo se permiten dos de estos tres supuestos a la luz del artículo 1509, numeral 1. 1609, perdón, numeral 1. No es realmente una acción derivada del contrato de transporte, porque si vemos las pretensiones, no se está en lo absoluto solicitando la indemnización por los daños o las pérdidas de las mercancías. No se está pidiendo que se repare o se indemnice porque se hayan generado perjuicios por retrasos en la entrega. No. ¿Qué es lo que se está reclamando? Se está reclamando porque el buque, luego del encallamiento, es decir, cuando tocó fondo en el puerto de Barranquilla, se declaró la figura de la avería gruesa o común. ¿En qué consiste la figura? Artículo 1517 dice: será avería gruesa todo sacrificio intencional y razonable que hace el capitán de uno de los intereses de la aventura marítima, que son el barco, la mercancía o el flete, sacrifica uno para la salvaguarda de la aventura. Pero dice también que se encaja dentro de la figura de la avería gruesa todo gasto extraordinario que se hace con el mismo propósito. ¿Cuál fue el gasto extraordinario que aquí se hizo con el mismo propósito? Que cuando el buque se encalló, hubo la necesidad de desencallarlo, contratar un salvamento marítimo, figura también regulada en nuestro Código de Comercio, en el convenio Salvage de 1989 sobre salvamento marítimo. Entonces, la figura realmente es la avería gruesa o común o general. Nuestra legislación distingue entre avería gruesa o común o general y avería particular. Repito, del 1517 al 1528 regula la avería gruesa. Del 1529 en adelante regula la avería particular. ¿Cuál es la diferencia? En que los gastos extraordinarios que se hacen en la avería gruesa los soporta la comunidad de interesados, es decir, barco, mercancías y flete. Cuando la avería es particular, solo asume ese gasto directamente el damnificado. O sea, si el buque hubiese sido afectado en avería particular, el buque tendría que asumir él directamente el costo del salvamento. ¿Por qué lo asumen todos? Porque se declaró la avería gruesa o común. Dentro del seguro que toman los dueños de las mercancías hay una cobertura de avería gruesa. Cuando se liquida la avería gruesa conforme a las reglas de Llori Amberes, que es una disposición, una usanza en el derecho marítimo, no es propiamente un convenio, pero el documento de transporte y la póliza de fletamento establece que se liquidará conforme a las reglas de Llori Amberes. Se liquida conforme a esa regla y a cada quien se le dice cuánto debe contribuir. Los dueños de la carga, algunos pagaron directamente porque no tenían seguro, la contribución que a ellos le correspondía. Y las aseguradoras de esos dueños de la carga entraron a poner por sus asegurados las contribuciones respectivas de la avería gruesa. ¿Qué comprendió la avería gruesa? Por supuesto, los costos, daños que hubo y el gasto extraordinario del que hablamos. Todo lo pagaron. En la primera, cuando se alega esto, que realmente el abogado se había equivocado al accionar por la vía del contrato de transporte cuando debió hacerlo por la vía de la avería gruesa, porque la avería gruesa tiene un término prescriptivo de un año, artículo 1528 establece la prescripción que es de un año. El abogado acciona con base en el contrato de transporte y acciona, según él, dentro de los 2 años que le da la norma, cuando tenía un año por el artículo 1528. Entonces, esa es la discusión. ¿Qué hace el abogado? Reforma su demanda,
y le quita toda palabra que dice avería gruesa a la demanda. ¿Será acaso que por quitar la expresión avería gruesa cambia la naturaleza de la acción? De ninguna manera. Siguió siendo un reclamo donde las aseguradoras y asimismo los dueños de la carga pedían que le restituyesen los valores de la contribución de avería gruesa. ¿Qué accionan? Acciona la aseguradora ejercitando su derecho de subrogación del artículo 1096 del Código de Comercio, que claramente dice que cuando el asegurado paga el importe por un siniestro, se subrogan los derechos de ese asegurado hasta concurrencia del valor pagado. ¿Qué pagó? Las contribuciones de avería gruesa. ¿Qué se está subrogando? La contribución por el salvamento declarado en avería gruesa que tuvo que pagar. ¿Cuánto tiempo tenía para eso? El mismo artículo 1096 establece que las excepciones que el demandado le puede oponer a el afectado, en este caso a los asegurados, se las podrá oponer a la aseguradora. O sea, la prescripción de un año que se le achaca a los que pagaron las contribuciones, sean ellos directamente o sean sus aseguradoras, cualquiera de los dos que ejercite la repetición de la contribución pagada, se circunscribe al término del 1528, que es de un año para efectos de accionar en virtud de la avería gruesa o común. Este es un tema relevante y pensaría que Colombia, en cierto modo, lo que ha avanzado en materia de derecho marítimo, si se enfoca el punto a lo que es un simple contrato de transporte, cuando realmente estamos detrás de la figura de la avería gruesa, por más que el abogado quiso haber cambiado sus denominaciones en el mismo escrito, lo cierto es que la naturaleza de la acción es la avería gruesa o común. Vengo de un fallo reciente con el mismo abogado, en un caso en Bogotá, Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que el 12 de julio de 2018, el año pasado, falló y precisamente encontró que se trataba de un caso de avería gruesa y le declaró la prescripción. Tengo la copia de la sentencia de segunda instancia en el fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial en Bogotá. Entonces, ese es el primer punto y voy con el siguiente rápidamente. Simplemente concluyo, la acción que se está incoando en este caso no es una acción derivada del contrato de transporte como se pretende hacer creer, sino una acción derivada de la avería gruesa y tiene un término prescriptivo de un año. Por tanto, la acción del abogado está prescrita cuando ella se inició. El segundo punto, supongamos que sí se trate de un contrato de transporte y no tenga nada que ver con la avería gruesa. Vamos a asumir que eso es cierto, que es el contrato de transporte. Honorables magistrados, en el derecho marítimo no es como el derecho común, digamos el contrato de transporte terrestre, que se desplazan unas mercancías y eso es contrato de transporte. No, en el derecho marítimo hay dos maneras de contratar el transporte de las mercancías. Una que se hace bajo póliza de fletamento y otra que se hace bajo conocimiento de embarque. Son dos formas. ¿Qué las diferencia? Que una se hace con buques de línea regular. Pongo el símil con el transporte aéreo, Avianca, Lufthansa, Alitalia. Lo que se hace con las aerolíneas, que son contratos sujetos a lo que la aerolínea dispone, prescribe. En el derecho marítimo igual hay líneas regulares, Hamburg Sud, Pioneloy, Evergreen, CCAB, Cibor Marín, Quinocean, en fin, una cantidad de líneas navieras con las cuales se celebran contratos de transporte marítimo bajo conocimiento de embarque. Se paga un dinero que se llama flete y se traslada el contenedor en el que van las mercancías de un puerto a otro puerto. Eso es una modalidad del transporte. Y como los transportistas en ese caso pueden abusar, hay convenios internacionales que lo regulan. Bruselas del 28, su protocolo modificatorio de Visby el 68, Hamburgo el 78 y Rotterdam en el año 2008. Si lo que se hace por el contrario es contratar el transporte no con un buque de línea regular, sino con los buques que se conocen como tramps, o buques tramperos o vagabundos, buques que no tienen itinerarios o rutas preestablecidas, que fue este caso, lo que se hace es fletar la nave. El fletamento está regulado en el Código de Comercio desde el artículo 1666 en adelante y tiene normas propias. Y tiene un término prescriptivo establecido en el artículo 1677, que es de un año, diferente a cuando se celebra el contrato con buques de línea regular. ¿Qué contrato se celebró acá? Un contrato de fletamento porque el buque era granelero. Hago una anotación muy breve, basado en el autor José Luis Gabaldón, en su Tratado de Derecho Marítimo, hace una diferencia muy sutil, sencilla, pero muy fina sobre la diferencia entre el fletamento y el transporte. Dice, en el transporte se privilegia el aspecto finalístico,
Se contrata un barco porque me interesa que desplace las mercancías. Con ese solo aspecto, lo privilegio, el aspecto finalístico, porque me interesa que se desplace las mercancías y punto. ¿En qué barco van? No me interesa, pero que las mercancías lleguen de un punto a otro. Mientras que en el fletamento se privilegia el aspecto instrumental, el barco, la nave. Yo fleto esa embarcación que es quimiquera, gasera, granelera, un tanquero, porque tengo tal tipo de mercancía. Y como tengo tal tipo de mercancía y tantas toneladas métricas de mercancía, necesito una clase de buque y un buque de tonelaje de registro bruto X. Entonces privilegio la nave. Aquí eran graneles que se traían y lo que se hizo fue fletar la nave entre esos fletadores para ocupar el espacio. Está claramente establecido que fue un contrato de fletamento. Entonces, la juez de primera instancia, con el mayor respeto que me genera, pero no podemos caer en el simplismo de que si un buque trasladó mercancía, eso es contrato de transporte. No, en el marítimo hay que discernir si esa modalidad es la de conocimiento de embarque con buques de línea regular o si es la de fletamento. Y en este caso es la modalidad de fletamento y el buque y la acción por el fletamento se encontraba prescrita. Repito, artículo 1677, término prescriptivo en el fletamento de 1 año. Ese punto ni siquiera fue considerado por el ACUO en la primera instancia, por eso solicito que sea revisado. Punto final. Hay una discusión que presento en la primera instancia que tiene que ver con las causas del siniestro. La demanda se presenta porque supuestamente los responsables del encallamiento fueron el capitán de la nave y el práctico o la tripulación. Esa es la razón. No se consideró, y viene establecido y probado, no por mis palabras, como estoy tratando de no hablar mis palabras, sino apuntar claramente lo que las normas establecen. En el año 2018 ocurrió el fenómeno, en el año 2011 ocurre aquí el fenómeno de la Niña. Las lluvias fueron exageradas en Colombia y en gran parte de América Latina. Se estableció y se probó y se envió el decreto del gobierno nacional donde declaró la emergencia y catalogó como fuerza mayor lo ocurrido en ese año y en esa época. ¿Cuántos fueron los encallamientos que ocurrieron en Barranquilla en esa época? Les decía que vengo con el mismo abogado de discutir un tema en Bogotá por el encallamiento de la motonave Stad Bremen, otra embarcación. Y así ocurrieron como 3 casos en la ciudad de Barranquilla por las situaciones particulares que enfrentó el puerto. A mayor caudal de río, las corrientes se aumentan. El buque se vio expuesto a corrientes fuera de lo normal y aunque parezca ilógico, porque uno dijera que a mayor caudal hay más profundidad, resulta que a mayor caudal del río, la corriente va haciendo sedimentación en el fondo. Y esa sedimentación va generando bancos imprevistos, que por eso es que el buque termina encallando en uno de esos bancos. Y eso no es responsabilidad del capitán. Ahora, es un caso de fuerza mayor y la norma claramente establece que la avería gruesa se decreta por casos de fuerza mayor como se establece ahí, aunque también por un caso de responsabilidad de cualquiera, por supuesto que sí. Pero quiero señalar lo siguiente. Supóngase, porque está claro que es fuerza mayor, repito, no basado en mi análisis, sino basado en lo que el decreto del gobierno nacional estableció para la época y así lo declaró. Pero vamos a suponer que haya sido un tema de responsabilidad del capitán. La juez de primera instancia también dejó de lado una figura particular del derecho marítimo que se conoce por el nombre de culpa náutica. Invito a los honorables magistrados a revisar el artículo 1609, numeral 1 del Código de Comercio. Este artículo es una fiel copia del artículo cuarto de la Convención de Bruselas de 1924, del numeral 1 también de ese artículo cuarto. Esta culpa náutica se reguló por vez primera en el Charter Act de 1893, ahí se estableció por primera vez la figura de la culpa náutica, y que establecía que cuando hay errores del capitán, culpas imputables al capitán, por temas relacionados a la conducción de la nave, se exonera a la empresa. Eso, de hecho, cuando esto se presenta en la academia y dice uno que se expresa que se exonera a la empresa por culpas del capitán, eso pareciera un exabrupto, porque Servientregas no se le va a exonerar por la culpa del conductor. La aerolínea no se le va a exonerar por la culpa del piloto.
aunque en transporte aéreo sí existía en 1929 convenio de Varsovia, la culpa del piloto exoneraba a la aerolínea. Eso se derogó con el convenio de Montreal de 1999 en aéreo, pero en derecho marítimo se sigue conservando por las implicaciones que tiene la ciencia del capitán. De hecho, se creó una teoría que se llama la autarquía de la nave. ¿Cómo está definido el capitán? Jefe supremo encargado del gobierno y la dirección de la nave, al cual todos los de a bordo le deben obediencia y respeto. Entonces, el capitán sabe y es el que conoce su barco. Tanto que las normas, cuando hablan del armador, de la empresa, que es quien lo contrata, le dicen, no le podrá imponer ni un solo miembro de la tripulación al capitán, porque el capitán manda en su arte, en su ciencia. Cuando el capitán comete un error náutico, repito, 1609 numeral 1, se exonera de responsabilidad en materia de transporte, si es que se quiere aplicar el transporte. Esta exoneración no aplica para otros aspectos. Si el daño del capitán, por ejemplo, es colisionar un muelle y daña el muelle, hay que indemnizar, el armador asume esa responsabilidad. Pero cuando el daño es a las mercancías, la exoneración se aplica por virtud de 1609. Si es verdad que esto es un contrato de transporte como lo propone el abogado, entonces aplicaría la exoneración del 1609 numeral 1, porque fue, según él, una culpa del capitán que ha exonerado a la empresa naviera, y por tanto queda exonerado mi poder dante. Entonces, esa situación no viene contemplada en el análisis que hace la señora juez. Y por último, y lo digo muy rápido, muy concreto, el último punto, dentro del contrato de seguro, recuerden que el abogado, el demandante, se está subrogando en los derechos de los asegurados que tuvieron que haber pagado una contribución por avería gruesa, ¿cierto? Entonces él presenta su acción subrogatoria del 1096, basada en la avería gruesa. Sin embargo, la norma le establece al juez que debe revisar los elementos de la acción subrogatoria. Y el primero de esos elementos es la validez del pago. ¿El pago fue válido o no fue válido? Si hubo declaraciones, por ejemplo, el señor Carlos Ramírez, que fue quien hizo el ajuste del seguro, y las mismas representantes legales de las empresas aseguradoras. En el contrato de seguros hay una garantía, y cuando utilizo la palabra garantía, está regulada en el mismo Código de Comercio como una exigencia irrestricta que se le hace al asegurado, que tiene que cumplirla. Si yo aseguro estas instalaciones contra incendio y me comprometo a tener una alarma contra incendio, si ocurre el siniestro y no tengo la alarma, la aseguradora no paga porque violé la garantía. En este caso hay una garantía que se llama de edad y clasificación. Exige que la nave en la que se realiza el transporte, que esa nave esté debidamente clasificada por una casa clasificadora, una entidad privada que clasifica y certifica las naves, pero no cualquiera, sino que pertenezca a la AIAX, a la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Y además de eso, le exige que la nave en la que se realiza el transporte no tenga más de 25 años de haber sido construida. Si viola la garantía, no hay lugar a pago. Y de hecho, el buque tenía más de 25 años de haber sido construido. Se violó la garantía y no obstante la violación de la garantía, como existe en el comercio, el pago es gracia, la aseguradora, porque son sus buenos clientes, pagó, pero no tiene derecho a subrogarse como se ha establecido con claridad, porque el pago no fue válido. O sea que hay serias cuestionamientos a este fallo de primera instancia, que fueron los que se hicieron y que aquí he procedido a hacer la sustentación correspondiente. Por todo lo anterior, muy respetuosamente le solicito a los honorables magistrados que se revoque el fallo de primera instancia en atención a que, uno, estuvimos frente a la figura de la avería gruesa y la prescripción era de 1 año y se encuentra prescrita. 2, fue realmente un contrato bajo póliza de fletamento y no un contrato con línea regular, prescripción del 1677, 1 año también en cuanto al fletamento. Si es verdad que es transporte, entonces se aplica el 1609 numeral 1, exoneración por culpa náutica. Y si se trata de la acción subrogatoria, el pago no fue válido por la violación de la garantía de edad y clasificación. Someramente, estos son los argumentos, honorables magistradas, por los que respetuosamente les solicito el fallo de primera instancia